Colombianos, tremendo terremoto político, pues Petro pidió la renuncia protocolaria a todos sus ministros y dice que la coalición del gobierno terminó. Esto con el fin, pues, de reacomodar las fichas porque realmente hay ministros que no le están funcionando. La decisión de Petro se conoció después de que este martes en la noche se levantó en la Cámara de Representantes la sesión del debate de la controvertida reforma a la salud, al no cumplir con el quórum necesario, en medio de la amenaza de algunos partidos de la coalición de gobierno de no aprobar este proyecto original. Más tarde Petro reaccionó en su cuenta de Twitter sobre el tropiezo del proyecto de ley. Y es que Gustavo Petro después de esto escribió en su cuenta de Twitter: las decisiones políticas tomadas hoy demuestran, primero, la invitación a un pacto social para el cambio ha sido rechazada. Quienes se han enriquecido con el uso del dinero público no se han dado cuenta que la sociedad demanda sus derechos y que eso implica el diálogo y el pacto. Segundo, la coalición política pactada como mayoría ha terminado en el día de hoy por decisión de unos presidentes del partido. Esto se refiere a Vargas Lleras, se refiere a César Gaviria, se refiere a Dilian Francisco Toro y pues al presidente del Partido Conservador, quienes se opusieron pues a aprobar esta reforma a la salud, alguno de los cuales amenaza a la mayoría de su propia bancada. A pesar del voto mayoritario en las urnas que pide un cambio en Colombia, este se intenta cerrar con la amenaza y el sectarismo. Pues sí, colombianos, lamentablemente algunos partidos se encierran y no quieren que se apliquen las reformas de Gustavo Petro, no quieren ser aprobadas. Y es que el comunicado que sacó el presidente fue el siguiente, pues nombrando el reemplazo de sus ministros, y dijo lo siguiente: el programa de gobierno estableció una hoja de ruta para llevar a cabo el cambio por el cual votaron millones de colombianas y colombianos. A pesar de que mi gabinete y su apuesta por el diálogo y el pacto fue rechazado por alguna dirigencia política tradicional y del establecimiento, me imagino que se refiere al Partido Liberal, vamos a persistir con nuestro programa y nuestra vocación de grandes acuerdos nacionales. Reafirmamos nuestro compromiso de ser siempre fieles al mandato popular y recibido, y hemos decidido configurar un gobierno para redoblar nuestra agenda de cambio social al servicio de las grandes mayorías de los ciudadanos y pueblos de Colombia. Nuestro compromiso es siempre buscar las mejores condiciones de vida para todos los ciudadanos. Hoy se construye un nuevo gabinete que ayudará a consolidar el programa de gobierno, programa que será base de un acuerdo nacional y franco y también sincero, para seguir trabajando por el servicio de las comunidades de todo el país. Agradezco enormemente el compromiso y el trabajo cumplido de los ministros salientes. Ayudaron a iniciar lo fundamental de este gobierno y fueron meses de un trabajo satisfactorio. Gustavo Petro Urrego. Y es que Petro contaba con una coalición en el Congreso que le aprobó el año pasado una reforma tributaria y apuntaba en términos generales a aprobar los proyectos actuales. Pero los partidos liberal, de la U y conservador dijeron en comunicados públicos en Twitter que no votarían a la reforma a la salud propuesta por el gobierno de Gustavo Petro. Además de esta reforma, Petro impulsa un proyecto de reforma laboral y otro para modificar el sistema pensional. Varios de los ministros de Petro, incluida la ministra de Energía Irene Vélez, enfrentaron duras críticas, pero el mandatario ha respaldado en gran medida a sus funcionarios. No obstante, la reforma a la salud provocó la salida del exministro de Educación Alejandro Gaviria. Horas antes el mandatario hizo referencia a la necesidad de que el gobierno se declare en emergencia para sacar adelante las soluciones que requiere el pueblo colombiano. Textualmente dijo el presidente: yo pienso que el gobierno debe declararse en emergencia. Significa que día y noche los equipos del gobierno estén trabajando en cómo bajar el precio de los alimentos, en cómo entregar tierra al campesinado y en cómo tener más alimento sembrado y por tanto menores precios, porque esto es un punto fundamental en la paz. Pero conozcamos qué ministros salen del gobierno y qué ministros entran. Vamos a hablar de los tres más importantes. Y pues el presidente Petro confirmó que los ministros que salen de su gabinete son los siguientes: José Antonio Campo, ministro de Hacienda; Cecilia López, de Agricultura; Alfonso Prada, del Interior; Carolina Corcho, de Salud; Arturo Luna, de Ciencia; Sandra Urrutia, de las TICs; y Guillermo Reyes, de Transporte. Y los que entran son: Ricardo Bonilla será el nuevo ministro de Hacienda; Jennifer Mojica será la nueva ministra de Agricultura; Luis Fernando Velasco será el ministro del Interior; Guillermo Alfonso Jaramillo será ministro de Salud; Yesenia Olaya será la ministra de Ciencia; Mauricio Liscano pasa del DAPRE a ser ministro de las TICs; William Camargo será el ministro de Transporte; Carlos Ramón González será el director del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República. Y es que después de pedirle a sus ministros una renuncia protocolaria, Gustavo Petro dicen acá que se curó en salud con la ministra Carolina Corcho. Era una de las personas que más generaba desgaste político al presidente Petro, por cuenta del trámite de la reforma a la salud.
Petro llevaba varios meses respaldando a Corcho, incluso la puso por encima de su entonces ministro de Educación Alejandro Gaviria, que se opuso a su reforma a la salud, y de la coalición de gobierno con los partidos tradicionales como la U, conservador y liberal. El presidente Petro le habría ofrecido otro cargo en su gobierno a Corcho, pero ella se habría negado. ¿Y quién es el que la va a reemplazar? Pues se llama Guillermo Alfonso Jaramillo, un viejo conocido de la Colombia humana. Y es que Jaramillo es médico, conoce las complejidades del sistema de salud colombiano. Entre el 2012 y 2013 se desempeñó como secretario de salud mientras Gustavo Petro fue alcalde. Tras dejar el cargo, asumió la Secretaría de Gobierno. Desde principios de este año, muchos esperaban que Jaramillo se lanzara como precandidato a la alcaldía de Bogotá, como lo había intentado en el 2014. Su renuncia como secretario general del Movimiento Colombia Humana, cargo que tenía hasta el 2 de noviembre del 2022, parecía ser un paso en esa dirección. De hecho, ya había empezado a hacer su campaña, pero por el momento tomará las riendas de la cartera que deja Corcho. Otro de los ministros que se va y que es importante es José Antonio Ocampo, con el cual pues se aprobó la reforma tributaria. El ministro apaciguador ya no utilizará el permiso que le dio Colombia para quedarse en el país hasta el 2024, pues el presidente le aceptó la renuncia. Cuando José Antonio Ocampo fue nombrado ministro de Hacienda, quedó una duda en el aire. ¿Estaría en el cargo solo durante un año? Esto dado que es profesor de la Universidad de Columbia y allí le habían dado permiso en el 2017 para ser codirector del Banco de la República. 5 años después, aunque el ministro nunca quiso confirmar el rumor y hasta publicó que había logrado extender por un año más su permiso en la universidad para quedarse al menos hasta la mitad del gobierno de Gustavo Petro, los temores se confirmaron y desde esta semana el economista queda libre para volver a Colombia. En menos de 24 horas después de pedirle la renuncia protocolaria a todos sus ministros, el presidente aceptó la de José Antonio Ocampo, quien hasta hoy estuvo a cargo del Ministerio de Hacienda y de calmar los mercados cuando su jefe y compañeros de gabinete provocaban subidas del dólar y de la prima de riesgo. Entonces, este miércoles el precio del dólar rebotó con el remesón ministerial y cerró en 4.526 pesos, un valor moderado luego de la apertura en 4.584 pesos. ¿Y quién llega a reemplazar a Ocampo? Pues es el señor Ricardo Bonilla. Él fue exsecretario de Hacienda de la administración de Petro en la alcaldía de Bogotá y en este gobierno fue designado como presidente de la Financiera de Desarrollo Territorial Findeter. Ricardo Bonilla escribe en su cuenta de Twitter: fui designado por el presidente Gustavo Petro como ministro de Hacienda, en reemplazo de José Antonio Ocampo. Agradezco al presidente y me comprometo a cumplir con las funciones del cargo. Saludo al ministro Ocampo y reconozco la labor realizada. Mantendré estabilidad en la economía. Bonilla se ha convertido en uno de los más cercanos asesores del presidente Gustavo Petro, no solo ahora que es presidente de la República, sino que desde los tiempos cuando fue elegido alcalde de Bogotá, pues también tenían esta confianza. Pues colombianos, realmente se presenta un terremoto político en los ministerios porque no le estaban dando los resultados esperados a Gustavo Petro, pues estos ministros, y pues decidió pedirle la renuncia protocolaria a todos sus ministros para realmente hacer los cambios necesarios y poner personas comprometidas que lleven adelante sus reformas, sus proyectos de gobierno, porque lamentablemente hay personas incrustadas en el poder, dueños de partidos políticos que no quieren que exista este cambio. El señor también Bonilla es economista y profesor pensionado de la Universidad Nacional de Colombia. Findeter es la banca de desarrollo del gobierno nacional. Bonilla se convirtió en la ficha clave de la campaña del entonces candidato Petro. Inclusive llegó a ser mencionado como posible ministro de Hacienda. También Cecilia López es desterrada del Ministerio de Agricultura. Cecilia López llegó al gobierno con carnet del Partido Liberal, una extensa hoja de vida en el servicio público. Ya había sido ministra de Ambiente, de Agricultura y directora del Departamento de Planeación Nacional. Sin embargo, la veterana economista no cumplió con las expectativas del presidente. El primer desencuentro con Petro ocurrió por cuenta de López y firmó la carta de recomendaciones y advertencias sobre el proyecto de reforma a la salud, del que también participaría Alejandro Gaviria y José Antonio Ocampo, hoy todos exministros. La segunda situación ocurrió durante el foro de Medellín, en que López criticó a la ministra de Minas, Irene Vélez, e insinuó que no quería más estar en este gabinete. Pues si la señora se sentía incómoda, pues bien ida, ¿no? Y es que Cecilia López en esa intervención dijo: como viene la ministra de Minas, yo tengo un mensaje. A mí me enfurece que nosotros, los países en desarrollo, adoptamos el discurso de los países ricos. Entonces estamos diciendo que hay que proteger el mundo, etcétera. Y no se dan cuenta de que lo que nos están exigiendo a nosotros es exactamente lo que ellos no hicieron. Además, López agregó una frase que hoy parece premonitoria, comillas: no me pongan a pelear porque me votan mañana.
Y bueno, yo feliz. Adicionalmente, la situación de López en el gobierno se agravó ayer, cuando en un discurso en Zarzal-Valle, Valle del Cauca, el presidente le reclamó por los pocos avances de la reforma rural, y en particular por las dos situaciones, el proceso de compra de las tierras de los ganaderos y la eliminación de unos artículos del Plan Nacional de Desarrollo, que permitirían la adquisición de tierras privadas sin acudir a la expropiación. Según el primer mandatario dijo lo siguiente: hablamos con Fedegan, les dijimos que comprábamos la tierra que nos ofrecían libremente, y no ofrecieron sino 200.000 hectáreas, y no en tierra fértil sino allá en la frontera con Venezuela por los lados del Bichada. Y sobre lo segundo, el presidente dijo que a quien no logre bajar el precio de los alimentos, entregar la tierra en el campesinado y hallar la fórmula de cómo sembrar más alimentos, no tiene cabida en el gobierno. Inmediatamente los reflectores se posaron sobre Cecilia López, y ahora se confirma que la molestia del presidente no era producto de la imaginación, sino de su incontrovertible realidad. ¿Y quién la entra a reemplazar? Jennifer Mojica. Para octubre del 2022, el director general de la Unidad de Restitución de Tierras, Giovanni Yule Sape, designó a Jennifer Mojica Flores como directora de Asuntos Étnicos de la entidad. Hoy en la tarde del miércoles 26 de abril, el presidente Petro la nombró ministra de Agricultura, tras la renuncia protocolaria del gabinete. Jennifer Mojica Flores es abogada y defensora de los derechos humanos. Se define como una mujer que ama la tierra y por ello ha trabajado históricamente en defensa de las víctimas, pueblos indígenas y campesinos de Colombia. Mojica participó en el diseño de la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras. Ahora llega a la cartera agraria en reemplazo de Cecilia López Montaño. La nueva ministra es cercana a Petro, quien fue líder del equipo de empalme del presidente para el sector agropecuario. En ese entonces señaló que el objetivo de la restitución de tierras es volver a Colombia una potencia mundial en producción de alimentos, es de poder luchar contra el hambre y contra el encarecimiento de los alimentos. Entonces, colombianos, ¿qué piensan de este remesón de los reemplazos de estos principales ministros que eran como columna vertebral del gobierno Petro? Pero dijo, no señor, aquí está fallando algo, necesitamos pues cambiar a estos ministros y realmente para encaminar a Colombia en un cambio. ¿Qué dirán los partidos que le sacaron ministros liberales, no? ¿Qué dirá César Gaviria sobre esto? Que le sacaron a Cecilia López y que le sacaron al ministro Campo. También Gustavo Petro desmintió a Vicky Dávila, que anda trinando que la reforma a la salud de Carolina Corcho, que ya es exministra, pues le iba a costar al país 113 billones de pesos en 10 años, según el Ministerio de Hacienda. Pues el señor Gustavo Petro le respondió a esta señora: no señora, usted cogió un cuadro viejo de febrero que incluyó todos los gastos que generan por la situación de quiebra de las EPS y no por la reforma a la salud. Los costos de la reforma tienen que ver con un componente de atención primaria que no existe en Colombia. Aquí desmiente a Vicky Dávila, que trata de confundir al pueblo colombiano, y lamentablemente hay mucha gente que le cree. Y Gustavo Petro siguió trinando para desmentir a Vicky Dávila. Este artículo es una mentira. No se puede poner el saneamiento de hospitales públicos, la capitalización de la nueva EPS, el pago de la deuda de la EPS con hospitales como si fuera producto de la reforma. Con o sin reforma hay que hacerlo. Y en las últimas horas, pues Gustavo Petro, con todo este remesón y todo, escribió pues algo sobre Carlos Pizarro, que después Paloma Valencia pues contestó: Carlos Pizarro, el hombre de la guerra y el hombre de la paz. En la guerra sobrevivió, en la paz lo asesinaron quienes no querían ningún cambio en Colombia. La paz será definitiva en Colombia cuando el peligro de morir esté en la guerra y no en la paz. Bastante sentidas estas palabras y reflexivas. Y pues Paloma Valencia salió a contestarle al presidente Petro y le dijo: presidente Petro, lo invitamos a la serenidad y a la calma. La democracia es así, se gana y se pierde. Usted es un presidente, no un emperador. Todos los presidentes viven tras pies. No llame a la violencia, ni incendie. A usted lo hizo presidente la democracia, no la violencia. ¿Por qué lo diría Paloma Valencia? Por las palabras donde nombra a Pizarro y donde dice la paz será definitiva en Colombia cuando el peligro de morir esté en la guerra y no en la paz. Aquí insinúa Gustavo Petro que podría estar en peligro por buscar la paz, como Pizarro lo hizo, ¿no? Y donde era candidato presidencial y fue asesinado por buscar la paz. Colombianos, entonces, ¿qué piensan de este remesón en ministros, donde salen tres de los más importantes, que es Carolina Corcho, pues Alejandro Campo y la señora Cecilia López, y son reemplazados por pues personas muy cercanas a Gustavo Petro que también han trabajado con él? Denos su opinión, por favor. También, ¿qué piensan de la desvirtuada que le pegó aquí Gustavo Petro a Vicky Dávila, inventando que la reforma a la salud de Corcho iba a costar cualquier cantidad de dinero, pero no estaba teniendo en cuenta que ahí estaba metido el dinero de cómo sanear a estas EPS que tienen la salud quebrada? Muchas gracias por su opinión, esperamos que compartan este video, que es muy interesante, y se suscriban a nuestro canal. Hasta pronto.